En este cuadro del pintor ruso Mikhail Avilov tenemos representado el duelo a muerte entre el héroe ruso Alexander Peresvet a la izquierda y el campeón del ejército tártaro Chelubey. Este combate se produjo el 8 de septiembre de 1380, justo antes de la batalla de Kulikov, en la que el ejército ruso, formado por tropas de diferentes príncipes, habría de derrotar por primera vez a los ejércitos tártaros y mongoles que desde hacía siglos dominaban todo el Asia Central. En esta pieza de marfil del siglo XI vemos también a dos guerreros a caballo dispuestos a batirse en duelo. Es parte de un sarcófago bizantino. Lo mismo podemos ver en esta otra pieza, aunque aquí los caballeros están ya en plena embestida con sus caballos a todo galope y a punto de impactar el uno contra el otro. Esta obra es de mediados del siglo XIV. El mismo tema lo tenemos aquí, pero esta vez en un capitel románico tallado en piedra. Es del siglo XII. Este otro capitel es del siglo XIII y aunque se encuentra en muy mal estado de conservación, vemos claramente las lanzas de los combatientes apuntándose mutuamente a la cabeza, cada uno de ellos dispuesto a derribar a su enemigo. Ya se ve que este tema está presente en la historia del arte en todas las épocas. En esta arqueta de marfil que se conserva en el Museo de Navarra vemos nuevamente el combate entre dos guerreros, pero aquí aparecen montados en elefantes. La cuestión de la escala, o la proporción mejor dicho, entre el tamaño del animal y el del jinete no está muy logrado desde el punto de vista de la representación realista, pero el esquema compositivo es el mismo. Dos partes enfrentadas simétricamente que confluyen en el centro. Equilibrio y tensión en una composición de gran armonía y belleza. Los artistas de todos los tiempos han tenido que enfrentarse al tema de la guerra y han tenido que poner toda su capacidad plástica y expresiva en la representación de estas escenas bélicas, porque la guerra nunca ha dejado de estar presente en la historia de los pueblos, unas veces para destacar el horror y la devastación que toda guerra lleva consigo, y otras mostrando, para la exaltación patriótica, el heroísmo de los soldados que se sacrifican dando su vida por defender a su nación. El horror y la belleza forman parte del mundo y a ambos nos los podemos encontrar en las obras de arte de todos los tiempos. En esta representación de la batalla de Gaugamela casi podríamos decir que la belleza puede más que el horror. Toda esta gente que aquí aparece matando y muriendo no tienen el aspecto de algo abominable. La obra es tan agradable a la vista como si la escena representada fuera la de unos niños inocentes jugando en la sala de estar. En cambio, en lo que se refiere a la composición, esta obra es totalmente distinta a las que hemos visto hasta ahora. En vez de disponer los elementos de forma simétrica y equilibrada, lo que nos proporciona una visión clara y ordenada de todo el conjunto, donde podemos distinguir fácilmente los dos bandos en lucha, tenemos en cambio aquí todo lo contrario, una composición abigarrada de elementos en total desorden y confusión. Ni siquiera distinguimos las figuras del fondo, ni lo que está cerca de lo que está lejos. Se trata de una maraña compleja de elementos diversos en la que la vista no descansa. Nuestra mirada se mueve de un lado a otro buscando alguna referencia. Es una composición muy dinámica que produce gran tensión. Seguramente para representar una batalla entre dos ejércitos, lo más apropiado sea una composición de este tipo, pues parece que es más adecuada para reflejar todo el movimiento y la tensión propios de unos soldados combatiendo. Podríamos decir que una composición ordenada y equilibrada sirve mejor para representar escenas de paz y tranquilidad y son más adecuadas para expresar emociones de calma y relajación. También se supone que para representar una batalla es mejor un formato apaisado, horizontal, en vez de un formato vertical. Esta es la batalla de San Romano, pintada por el artista italiano Paolo Uccello en el siglo XV. Esta es la batalla de Issos, entre Alejandro Magno y el rey persa Darío. Esta obra es un mosaico romano realizado en el siglo I a.C., copiando una famosa pintura helenística del siglo IV a.C., que actualmente no se conserva. Aquí tenemos la misma batalla en formato vertical, pintada por el alemán Aldorfer. La visión de la guerra que nos ofrece aquí es la de algo muy lejano, que apenas nos impacta. En este cuadro de Goya tenemos el levantamiento popular del 2 de mayo contra las tropas de Napoleón que habían entrado en Madrid. De nuevo tenemos el formato horizontal.
Esta es la batalla de Kulikovo, pintada por Sergei Prisekin. Este pintor ruso es uno de esos pintores contemporáneos, falleció en 2015, que se especializó en pinturas de batallas antiguas. Este cuadro también es suyo. Bueno, creo que está claro que el formato alargado en horizontal favorece la representación de grandes batallas. Aquí tenemos una vez más la famosa batalla de Kulikovo, también obra de Prisekin. También el pintor Paolo Uccello hizo varias versiones de la batalla de San Romano. Hemos visto esta anteriormente. Pues bien, esta pintura iba acompañada por otras dos con el mismo formato y dimensiones, formando un gran tríptico. Esta es la que figuraba a uno de los lados, mostrando otro momento de la batalla entre florentinos y sieneses ayudados por tropas lombardas. Y esta es la que figuraba en el otro lado. Por cierto, si nos fijamos detenidamente en el primero de los cuadros de la batalla de San Romano, descubrimos que en primer plano aparecen dos caballeros batiéndose en duelo, uno enfrente del otro con sus lanzas en posición de ataque y embistiéndose con sus caballos a la carrera. La escena es exactamente la misma que ya hemos visto unas cuantas veces al principio. Pero aquí los dos protagonistas no aparecen destacados y resaltados, sino que se encuentran envueltos en una arremolinada vorágine de figuras que pelean entre sí en una composición caótica. Lo mismo tenemos en esta escena. El caballero cristiano de la izquierda, montado sobre un caballo cubierto con los colores de la bandera del Reino de Valencia, está descabalgando con su lanza al jinete musulmán de la derecha, que cae al suelo herido de muerte. Aquí también el caos y el desorden dominan la composición. En ese desorden hay unos elementos claves que contribuyen a dar la sensación de lucha, que son las numerosas lanzas dispuestas en un arremolinamiento de múltiples direcciones sin ninguna regularidad. Esas lanzas en estos cuadros son líneas de fuerza que alternan movimientos centrípetos y centrífugos de modo caótico, interfiriéndose entre sí en total desorden, pero a veces formando una secuencia con una dirección determinada que confluye en algún elemento destacado de la composición, o favoreciendo claramente a uno de los dos bandos contendientes. El modo de disponer las lanzas en cada cuadro es una decisión muy pensada por el artista y según el modo de disponerlas puede cambiar el efecto producido en los que contemplamos la obra. Aquí el bando de la izquierda está imponiéndose claramente, haciendo huir al bando enemigo. Aquí la escena se focaliza en un solo hombre que se lanza contra el enemigo dispuesto a morir. Aquí los soldados en formación están reponiéndose después del combate, levantando sus lanzas tras la pelea. Aquí ha llegado la calma, el vencido se inclina ante el vencedor y las lanzas descansan en orden, dispuestas verticalmente y agrupadas, indicando quién ha ganado la batalla. Otro elemento que se repite con frecuencia para expresar la devastación que la guerra produce es la figura del caballo muerto o moribundo atravesado por las lanzadas de los guerreros y mostrando sus heridas abiertas. Lo tenemos aquí, por ejemplo, muy crudamente, caballos heridos y muertos. También lo podemos ver en el cuadro de Goya y en los cuadros de Paolo Uccello. E incluso lo podemos ver en el Guernica de Picasso. El caballo que se derrumba en el centro, exhalando su último aliento, tiene el costado abierto por una lanza. Uno de los pintores que más han querido resaltar en sus cuadros el lado trágico y devastador de la guerra en vez del lado heroico fue el ruso Vasily Vereshchagin. En esta visión de la victoria de Sipka, lo que más destaca es la presencia en primer plano de los caídos en combate. Aquí el horror de la guerra es mucho más explícito. Es una visión tétrica y terrorífica de la muerte sin sentido la que tenemos en este cuadro, que también es obra de Vereshchagin. En este otro cuadro, en cambio, la visión de la muerte es mucho más lírica. Los vencedores están recogiendo los cadáveres de sus compañeros para darles sepultura, con todos los honores. La muerte tiene sentido para todos los que saben que han luchado para defender algo que amaban más que a su propia vida. Este cuadro se titula Requiem por los vencidos. Una oración por el descanso eterno de los enemigos que han luchado con honor. Es también de Vereshchagin.
Bueno, vamos a dejar ya el tema de la guerra y buscaremos algo más alegre para el próximo vídeo. Por cierto, Picasso tiene una obra titulada La guerra, muy interesante porque complementa la parte trágica y la parte heroica de modo muy expresivo. Hace tiempo lo analizamos y comentamos a fondo en un vídeo. Puedes verlo pinchando en el enlace que tienes ahí arriba. Y si estás buscando un libro para leer cosas sobre historia del arte y sobre el arte contemporáneo, te recomiendo el que acabo de publicar, en el que tienes una selección de los mejores vídeos de este canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos, volveremos el próximo domingo. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós.